Pues hola, buenas tardes a todos. Está con nosotros Pere Freixa, que es profesor del Departamento de Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra. Y hoy tenemos un webinar en el que vamos a hablar de participar y aportar contenido, diseñar para usuarios indispensables, ¿no? Seguro que empieza el webinar explicándonos este título, que es curioso y requiere un poco explicación acerca de qué nos va a contar, ¿no? Cuando quieras, Pere. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, sí, el título intenta como mínimo ser un poco provocativo o despertar curiosidad. Bien, la idea es esta, ¿no? En el marco de esta asignatura de interfaces, dedicar unos minutos, dedicar esta tarde, bueno, tarde-mañana, según nos vean, a la hora que nos vean, sobre proyectos que realmente su posibilidad de éxito y su eficacia depende exclusivamente en que haya usuarios que participen, que se involucren en él, que aporten contenido y que, por tanto, el diseñador, el creador de ese producto necesita sí o sí esa actividad proactiva y continuada de la audiencia para que su proyecto tenga calidad. Si os parece, voy a conectar la presentación, voy a poner el PowerPoint para que podamos ver la presentación. Ok, share. Ok, la tenemos y se ve correctamente. Perfecto. Bien, pues esta es un poco la idea, ¿no? De intentar contemplar algunos proyectos que nos ayuden a pensar como futuros o ya creadores de proyectos interactivos y proyectos vinculados a contenido. ¿Qué sucede cuando el aporte de contenido o todo el proyecto tiene esa dependencia absoluta de la audiencia? ¿Sí? Voy a ver si esto pasa por aquí. Bien. La idea un poco, las preguntas de inicio pues serían estas, ¿no? Hay proyectos en los que necesitamos el usuario absolutamente, y yo como autor de proyectos o como cuando reflexiono sobre este tipo de trabajos, se me plantean estas dudas, ¿no? ¿Cómo diseñamos estos proyectos? Y como parte de estrategia, pues bueno, ¿a qué podemos acogernos para considerar o para contemplar posibles casos de éxito y, por tanto, extraer ideas que nos ayuden a plantear, ¿no? O cuando sí se nos da alguna situación de estas características, pues bueno, tener alguna pauta que nos pueda ayudar a desarrollar nuestro trabajo. Bien, voy a plantear algunas situaciones con las que nos podemos encontrar. La primera de todos es una situación que le he titulado así: cuando nos planteamos un trabajo en el que no tenemos opción ni de consulta con el usuario, ni hay una previsión a priori, no hay unos productores, no hay un encargo en vamos a desarrollar esa idea, y por tanto hay como unos tiempos o unos procesos de trabajo en los que podamos prever o podamos tener como mínimo unos tiempos de elaboración antes de lanzar el proyecto. ¿A qué me refiero con esta idea? Pues permitirme que haga un salto histórico, porque creo que es un magnífico ejemplo de situación no prevista en el que, como especialistas en diseño web, en diseño de productos interactivos, podemos incidir y podemos ser eficaces. Viajamos, si os parece, a Nueva York. Es el 11 de septiembre de 2001. Acaban de haber, ¿no? Estamos todos en shock con las imágenes que están llegando de la ciudad y el desastre, ¿no? del atentado de las Torres Gemelas, y es un momento de un impacto de contenido, ¿no? de todo tipo de contenidos inmenso. Los días siguientes, todos, ¿no? Creo que no sé, los que vivimos el 11 de septiembre
vimos las noticias a través de los medios, buscábamos constantemente información y una de las informaciones que aparecieron los días siguientes del atentado eran estos muros de las pregarias, ¿no? Muros que se crearon de forma absolutamente espontánea y que consistían en fotocopias de fotos, fotocopias de gente desaparecida, de familiares que no se sabía si estaban muertos o no, y por tanto la gente empezó a colgar esos avisos buscando o intentando tener contacto o tener alguna pista sobre un posible familiar, amigo, conocido que se encontraba en paradero desconocido, probablemente bajo los escombros de las torres, pero en ese momento hay como esas intensidades. ¿Sí? Estamos en 2001 y es importante tenerlo en cuenta. En 2001 no existe Facebook. Facebook se lanza en 2004. Obviamente, si no está Facebook, tampoco está en Instagram y tampoco está Twitter y no existen aún ninguna de las redes sociales tal y como las concebimos ahora y tal y como las usamos ahora y con los tiempos con los que actuamos ahora. Bien, en ese contexto y al cabo de pocos meses se lanzaron dos proyectos bastante parecidos. Uno se llamó septiembre, ¿no? 11, archivo digital del 11 de septiembre, y el otro se llamó en el recuerdo 11 de septiembre de 2001. ¿Sí? Son dos proyectos, se pueden encontrar en la red, aún están en la red activos, aunque no están alimentados, son simplemente ya han quedado como memorial, como archivo de esos momentos. Esta es la apariencia, el diseño que tenía el Digital Archive September 11 de septiembre. ¿Sí? Como pueden ver, es una interfaz plana, es de 2001. Hay una información básica sobre de qué va esta web y hay una serie en la columna de la izquierda, la serie de opciones que se podían activar y con las que se podía interactuar de esta web. Esta es la apariencia que tenía el otro proyecto, el In Remembrance 11 de septiembre de 2001. Si os fijáis, el diseño es muy distinto. En la página principal enseguida encontramos las fotografías que han subido algunos autores y en la derecha aparecen unas opciones que tienen, parecido con las otras, poemas, diarios, otros medios, visitar páginas tal, etc. ¿Vale? La función de los dos es parecida. Intentar crear un repositorio que recoja toda esa presencia que se ha creado en la calle, toda esa dinámica espontánea de ciudadanos que han considerado que que querían hacer esos homenajes, esas búsquedas de sus familiares y amigos, y se decide que todo ese potencial creativo y de contenido que se ha creado en ese momento es interesante que no se pierda. ¿Vale? Los dos aparecen prácticamente de forma simultánea, salen en enero de 2002, son tempos de 2001. Ahora hubieran estado en la calle el 12 de septiembre. En el año 2001 los tempos son los tempos 2001. Y una vez entrabas en el interior de las webs, pues bueno, esta era la apariencia que tenía cuando localizabas una foto en el archivo digital 11 de septiembre. Ay, perdonar. ¿Vale? Esto era la foto ampliada y en Remembrance este era un archivo de una foto que podías ver y era bueno, también así como pantalla ampliada. La pregunta que os lanzo serían estas. Como especialistas, ¿cuál creéis de los dos proyectos, viendo simplemente estas interfaces, cuál creéis de las dos que tiene un mejor diseño? ¿Cuál creéis que está más bien resuelta? Y, en consecuencia, o no, ¿cuál de las dos creéis que tuvo mayor éxito? Entendiendo por éxito a participación de audiencia. Podemos considerar el éxito en un sentido estrictamente de buena o mala programación, buen o mal diseño, pero entendemos que en nuestro ámbito el éxito es
conseguir, en este caso, pues, que hubiera una respuesta masiva de público y, por tanto, que todo ese diseño y todo ese esfuerzo creado para crear esos memoriales se llenaran de contenido. ¿Sí? Los repaso. Este era el archivo 11 de septiembre y este es en el recuerdo. ¿Cuál creéis de los dos que tiene mejor diseño? ¿Cuál creéis de los dos que tuvo mayor éxito? Más datos. Este diseño se creó en la Universidad de Nueva York, en la CUNY, y parte, digamos, y el Smithsonian, parte de instituciones que intentan hacer, pues esto, ¿no? Una web con diseño de ese entorno de gran corporación como es una universidad. Este otro parte del fotógrafo y el equipo de diseño del periódico The New York Times. Por tanto, es una iniciativa no del New York Times periódico, sino de gente que trabaja en el New York Times, que está en el departamento de diseño y de fotografía y que tienen los conocimientos y los recursos como para crear el proyecto y lanzarlo. ¿Sí? Pues los datos finales son estos. In Remembrance tuvo 40 aportaciones, mientras que The September 11 Digital Archive cuenta con más de 150.000 aportaciones, de todo tipo, fotografías, mensajes, poemas, vídeos, SMS, etc. ¿Sí? Aparentemente, creo que todos valoraríamos como el diseño de In Remembrance mucho más atractivo en lo visual, en las pragmáticas de imagen, en la capacidad de atracción visual. Sin embargo, el que funcionó fue este. ¿Sí? Bueno, si acaso, si queréis, después discutimos los pros y contras, pero creo que es un buen ejemplo de dos productos que se diseñan contando con la participación de la audiencia, se diseñan el envoltorio, el producto web vacío, y si no hay respuesta de los usuarios, ese proyecto queda como un buen prototipo, como una buena idea, como un buen proyecto, pero nada más. No tienen capacidad bueno, no cumplen la función por la cual han sido pensados. Bien, esa sería la situación 1. Les voy a plantear una segunda situación, que sería cuando disponemos de contenido, tenemos por tanto, algo que queremos hacer llegar a nuestro público, pero necesitamos sí o sí que los usuarios entren, actúen y tengan dinámicas colaborativas. Si no, el producto, aunque nosotros tengamos parte del contenido, se nos queda en las manos y fracasa en cierta forma. Podríamos contemplar dos posibilidades de esa situación. A veces podemos tener productos en los que tenemos un buen contenido, buscamos la colaboración, la participación activa de la audiencia y necesitamos gran cantidad de audiencia. Para que el proyecto tenga éxito, necesitamos participaciones masivas. En otras situaciones podemos también tener contenidos, tenemos voluntad de compartirlos, pero no precisamos grandes volúmenes de participación, sino que casi preferimos niveles de audiencia mucho menos, ¿no? de mucha menos cantidad de gente, pero que sean quizá o más calificados o que sean con otras características. Intento presentaros ejemplos de uno y otro para ver buenas praxis que nos puedan ayudar en esta ilustración de ideas. Este sería uno de los primeros casos que yo he encontrado de éxito, realmente que me parece un muy buen ejemplo, de proyecto que se diseña para promover la participación ciudadana de cierta calidad. Estamos en 2007, es un proyecto que organiza la Tate Gallery, la Galería de Arte de Londres, Tate Gallery, y es una macroexposición, es posiblemente la mayor exposición que han hecho de fotografía en toda su historia, que se titulaba así: ¿Cómo somos nosotros fotografiando Inglaterra, ¿no? Fotografiando a Britania? La idea era hacer un enorme montaje alrededor de cómo la fotografía, durante los 150, ya casi 200 años de historia que tiene, ha fotografiado el país y, por tanto, qué imagen de nosotros mismos ha hecho. ¿Sí?
forzando un poco, podríamos decir que es como una macro selfie de Inglaterra, a base de toda la historia de la foto, qué imagen ha dado de Inglaterra. Bien, pues en paralelo a la exposición, que tuvo un éxito de público enorme, importantísimo, se creó en Flickr, se creó una actividad como somos ahora, ¿no? Situándose en el presente, en el que pedían a los usuarios que subieran fotografías actuales sobre cómo ellos consideraban que se podía fotografiar o se podía representar Inglaterra en el presente. Usaron las mismas categorías que la exposición, paisajes, retratos, etcétera, ¿no? Los topics con los que estaba documental y bodegón, creo recordar, y la gente tenía que subir fotografías. En este momento tuvieron una participación muy alta, seleccionaron de toda la participación, seleccionaron algo más de 5.000 fotografías de unos 2.600 autores distintos que crearon una colección de la que sacaron 40 finalistas que obtuvieron premio, ¿no? Y que de alguna forma crearon la exposición virtual Cómo somos Inglaterra y que retrata intenta hacer este retrato contemporáneo de Inglaterra, ¿sí? Por tanto, es un caso en el que hay un gran contenido, como es la exposición de la Tate de base, y los organizadores de la exposición consideran que para involucrar al público contemporáneo, una actividad potente puede ser montar o hacer una llamada a la participación por medio de las redes sociales para que la gente aporte su visión contemporánea a algo que es una exposición histórica, ¿sí? Es algo que después se ha hecho en otros montajes, lo ha hecho distintos centros de arte y culturales de todo el mundo, pero este es uno de los primeros. La red que en este momento está funcionando a nivel fotográfico es Flickr y les funciona perfectamente bien. Seguramente ahora lo plantearíamos con Instagram, seguramente usaríamos otras estrategias, pero creo que el planteamiento de base es importante. Tenemos un gran contenido de base y buscamos una implicación más transmedia a través de otros canales para que el público interactúe con nosotros, ¿sí? Bien, si esta exposición hubiera tenido, no sé, la participación de 3, 4, 10, 20 personas, podríamos considerar que es un fracaso. Por encima de 4, 5, 6 mil, 10.000 personas, bueno, ¿no? el montaje nos está funcionando, o como mínimo la Tate lo muestra siempre como un caso de éxito o un buen caso de éxito de su estrategia comunicacional. Bien. La segunda hipótesis sería cuando tenemos un contenido, es un buen contenido, o como propietarios de contenido creemos que lo que ofrecemos es muy bueno y lo que pedimos es que nos ayude la audiencia o que la audiencia participe, pero en este caso buscamos una participación de calidad y no tanto de cantidad. Creo que el ejemplo lo ilustra correctamente. Este lo he escogido de la Biblioteca de Cataluña en Barcelona. Es una biblioteca que cuenta con unos fondos, es de las más importantes de Barcelona y tiene grandes fondos de todo tipo. Una de sus colecciones más importantes son las donaciones de grandes escritores, políticos, personajes públicos que cuando mueren o sus herederos deciden dar los fondos a la biblioteca, pues se crean esas colecciones de cartas, manuscritos, etcétera, textos de alto valor, pero de gran dificultad de tratamiento. Esta campaña, Transcriuma, en español, Transcríbeme, la inician el año 2013 en un momento en que España está viviendo una crisis económica importante o muy importante. La biblioteca como entidad pública está con unos recortes de presupuesto espectaculares, han reducido su actividad a mínimos y en ese contexto, ¿no? de gran precariedad deciden que apuestan por no renunciar a una de sus funciones, que es la de ir digitalizando sus fondos e ir
poniendo en red, ¿no?, a disposición del público sus colecciones. ¿Qué pasa cuando tienes una colección de manuscritos del siglo XIX, escritos a mano y que no hay ningún OCR capaz de reconocer ni de transcribir automáticamente? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues lo que se les ocurrió a ellos fue escanear como imagen todos esos fondos sin tratamiento OCR, colgarlos en la red y pedir a sus usuarios, pedir al público en general, quien quisiera, que voluntariamente transcribiera a texto ese contenido. ¿Sí? Esta es una página de una colección en concreto, un escritor catalán que se llama Àngel Guimarà, tiene como parte de su fondo bueno, todas las cartas, correspondencias que tuvo con otros escritores, políticos y personajes de la época. La colección es de un volumen alto de documentos. En el periodo de, no sé si se puede ver bien en el gráfico, en menos de un año toda la colección estaba completamente transcrita. ¿Sí? ¿Qué sucede con esas transcripciones? Muchas de ellas no son de buenísima calidad, es posible que tengan errores, pero para la biblioteca eso no es trascendente. O sea, la biblioteca lo que quiere con esas transcripciones es que de un documento ciego como es un JPG de esa página, de esa carta, pasar a tener un documento en texto en el que, aunque hay errores, como mínimo el 90% del contenido se adecue a lo que, a lo que es la carta. Esa información no es la transcripción que haría un bibliotecario, que haría un especialista de Guimarà, pero sí que es suficientemente buena como para permitir SEO, como para permitir búsqueda, como para permitir trabajar con ese documento. Aunque contenga errores la transcripción, es suficientemente buena como para permitir temas de indexación de ese contenido. ¿Sí? Hablando con gente de la Biblioteca de Cataluña, ellos nos decían, en estas colaboraciones a lo mejor contamos con 50, 100, 120, 200 personas como mucho. Y de esas 200 personas, a lo mejor hay 40 que se han comido, yo qué sé, cantidad de páginas ellos solos. ¿Quién es ese público? Pues son profesores jubilados, son filólogos que dedican parte de su tiempo a colaborar, es gente que considera que su aportación altruista pues permitirá estar alimentando ese conocimiento común que es la red. ¿Qué retribución les da la biblioteca? Constar, estar, formar parte de ese grupo, y cuando la biblioteca organiza cualquier actividad presencial, pues bueno, tienen un trato de usuarios y les invitan a participar, y por tanto hay como ese vínculo de centro cultural con relativamente poca población, pero con una eficacia importante de resultados. ¿Sí? Bien, situación 3. ¿Qué sucede cuando no tenemos nada de lo bueno? O sea, desgraciadamente no estamos en Nueva York en el 2001, y, bueno, desgraciadamente o afortunadamente no estamos en el caso de una catástrofe enorme, por tanto no hay un hecho noticiable muy potente, y no somos la Tate Gallery ni somos la Gran Biblioteca Nacional que puede volcar ahí un contenido espectacular. ¿Qué pasa cuando somos un museíto comercial, que tenemos una coleccioncita pequeñita y necesitamos el público, pero estamos en ese espacio? Bien, seguramente en estos casos, aparte de un buen diseño, aparte de un buen producto, precisaremos, o yo creo que precisaremos de estrategias de dinamización que vayan más allá de simplemente diseñar el espacio web. Os voy a presentar un caso que creo que responde bien a este escenario o esta situación 3. El archivo fotográfico de Barcelona es un archivo muy pequeñito, y esto es una exposición que hicieron en 2016 sobre un fotógrafo local, Pérez de Rozas, que trabajó en la prensa de Barcelona desde antes de la Guerra Civil hasta los años después posteriores, durante el franquismo, y que este buen hombre, en el momento de jubilarse, sus herederos donaron toda la colección al Archivo Fotográfico de Barcelona para que cuide de ella y para que haga promoción de ella. ¿Sí? Estos son
dos de los hermanos Pérez de Rozas, con el día que se inaugura la exposición en física in situ en el museo. Bien, el Archivo Fotográfico de Barcelona constantemente hace exposiciones de sus fondos. Son exposiciones que a lo mejor duran 4 o 5 meses y a lo mejor al final de su recorrido han tenido, no sé, 1000 visitantes, como mucho, 1000, 2000, no creo que más. Entonces, por tanto, no son ni mucho menos los números de la Tate Gallery o de un gran centro de arte. En este caso, crearon por primera vez, o sí, creo que por primera vez, no, por primera vez no, y habían hecho alguna exposición virtual. Crearon la exposición virtual de la expo física, y lo que sí que crearon por primera vez fue un apartado en la exposición que se llamaba Fem Memoria, hacemos memoria, que lo que buscaba era que la audiencia les diera datos sobre las fotografías. No es la situación de la Biblioteca de Cataluña que pide la transcripción, sino que es un tema de indiciación. Tenemos unos fondos, son fondos muy grandes, catalogar esos fondos con el personal de archivística es un proceso muy lento. Cuando esos fondos están relacionados con la memoria histórica y ¿no? de un periodo que aún se puede considerar dentro de contemporaneidad, cuando aún puede haber ciudadanos que han vivido esas situaciones, que conocen los lugares y que tienen un recuerdo personal del lugar, bueno, pues todo ese público puede aportarnos datos que difícilmente tendrá el archivista que se enfrente a ese contenido. Lanzan el producto y el producto les da, según me contó el director del proyecto, una media de 8 o 10 aportaciones mensuales. Por tanto, realmente su nivel de impacto es pequeño. Las aportaciones son básicamente de detección de errores, y esas le son de utilidad al museo, ¿no? Por ejemplo, gente que se da cuenta que la fotografía está positivada al revés, que sale su calle al revés de girada derecha-izquierda, ¿no? Oiga, yo vivo allí y eso no, lo tienen mal, ¿vale? Pues son informaciones de no gran calidad, pero sí de utilidad. Y muchas aportaciones de topónimos, de nombres de lugares, de cultura popular. Bueno, de todas las colecciones, de repente tuvieron 2 picos muy altos. Un pico fue alrededor de estas fotografías, aparentemente no son de las más importantes, ni mucho menos, sobre la ciudad de Badalona, que es una población al lado de Barcelona, y otras fotografías de una zona al lado del río Ebro, en la desembocadura del río Ebro, en la población de Amposta. De repente, de estas 2 partes de la colección tuvieron picos de 20, 30, 40 aportaciones y además de buena calidad. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó con estas 2 colecciones? Pues sucedió que en la visita local al museo fueron una escuela de Badalona y una escuela del Delta del Ebro. ¿Qué sucedió? Que los niños de la escuela, cuando fueron allí, visitaron la exposición, vieron tal, cuando después llegaron a su casa, los niños contaron la actividad, se conectaron a la web y con el niño al lado, el abuelo, el padre, el tío, el pariente, quien fuera, empezó a dar datos. Ah, yo estuve aquí, ay, esto tal, ah, esto era donde estuvo la abuela, ay, esto yo me acuerdo que tal. Y entonces, de repente, esos 2 lugares que aparentemente no son ni mucho menos trascendentes de lo que fue el montaje, tienen un pico de actividad muy alto, ¿no? Y es un poco la reflexión con la que hablábamos con los responsables del museo. Cuando no tenemos ese potencial de impacto, porque nuestras redes sociales no tienen esa fortaleza y no tenemos esa capacidad de llamada que tienen otros medios, tenemos que combinar seguramente parte de actividad en red y parte de actividad presencial o aprovechar esa capacidad presencial para retroalimentar todos nuestros procesos de comunicación. Y por tanto, no despreciar esa tarea in situ o ¿no? en físico que repercute en digital y al revés. Bien, y finalmente les planteo una cuarta y última posible situación, que es cuando no tenemos propiamente una colección, lo que tenemos es una finalidad, tenemos un objetivo y precisamos de público. Queremos conseguir algo
y para ello necesitamos involucrar a comunidades, a gente, a público, si no nuestro proyecto no funciona. Este sería el caso, es uno de los casos más premiados y más de éxito de diseño interactivo de los últimos años. Quizás si alguno de los alumnos es de Perú conozca el proyecto, se llama Proyecto Quipú, que es un proyecto que crearon María Kurt y Rosmarie Lerner. Lo empezaron en 2014, fue un proyecto muy lento, con un proceso muy largo de diseño y ellas lo dan ahora por concluido, podemos decir que se concluyó en 2017-18, pero es un proceso muy largo de diseño. ¿De qué se trata Quipú? Pues Quipú es, las autoras, Marie Curie y Rosmarie Lerner, son periodistas, están trabajando y descubren en Perú, conectan con colectivos de Perú que quieren denunciar las campañas de planificación familiar que llevó a cabo el presidente Fujimori en los años de su gobierno. Creó una serie de campañas de planificación familiar que previsiblemente eran para, pues esto, ¿no? para crear o para formar a la población en temas de planificación familiar, pero que hay una serie de colectivos que denuncian que esas campañas sirvieron para llevar a cabo esterilizaciones forzosas en zonas andinas y que, por tanto, denuncian que es un caso de genocidio planificado contra población indígena andina. Bien. ¿Qué hacen con este proyecto? Se calcula que hay más de 300.000 esterilizaciones forzosas de gente que se les obligó a esto, ¿no? a esterilizarse y que por tanto su descendencia se estruncó con ellos sin posibilidad de decidir. ¿Qué hacen ellas? Bueno, pues tenemos una finalidad. Es una finalidad política, es una finalidad de denuncia social, estaríamos en el ámbito del documental. Podemos ir a entrevistar a esta gente, hacer unos vídeos y presentarlo en televisiones, en canales y tal, pero deciden hacer un proyecto interactivo y basado en un archivo web que quieren que sea un gran recopilatorio del testimonio de toda esa gente que ha sufrido esas esterilizaciones forzadas. ¿Qué quiere conseguir con ello? Bueno, pues ellas creen que su aporte puede ser la creación del archivo, o sea, el testimonio, conseguir crear un fondo con los relatos de primera persona de la gente que sufrió esa situación y que todo ese gran archivo sirva de soporte a las campañas de Amnistía Internacional, a las distintas campañas que están creando, para que eso tenga repercusión mundial, aprovechando que eso que es muy local y que es muy en un ámbito geográfico muy concreto, gracias al digital y al espacio web, tenga dimensión internacional y mundial. Parten, obviamente, como proyecto pequeño de estrategias de crowdfunding, perdón, de financiación colectiva, y ellas plantean siempre que es un proyecto claramente transmedia. Pero a diferencia del transmedia al que estamos acostumbrados a contemplar, ¿no? Y una serie de usos de redes sociales alrededor, en su caso, el diseño transmedia es complejo porque contempla el diseño de toda una estructura muy pensada para llegar a la comunidad a la que quieren conectar. ¿Por qué me interesa este proyecto? Porque es un diseño que contempla dos usuarios, dos públicos simultáneos. Hay el público nosotros, que como usuarios finales web entraremos en la web y podemos participar o no, colaborar, dar dinero, promover el proyecto y somos la audiencia potencial del proyecto. Y hay otro público, que es la comunidad, que es la que debe alimentar la base de datos. ¿Qué sucede con esa comunidad? Pues que esa comunidad está en pueblos andinos en los que en 2016-2017 llega mal o muy mal o pésimamente Internet, en el que gran parte de esas comunidades no hablan español, hablan quechua, hablan otras lenguas y por tanto difícilmente entran allí y por tanto hay un diseño en que se crea toda una estrategia de captación de contenido. Y en ese caso la captación de contenido la hacen a través de teléfonos móviles
que se dan a las emisoras de radio locales para que los usuarios que quieran usen ese teléfono para grabar un mensaje y mandarlo. Entonces hay todo un diseño de estrategia tecnológica muy adaptada al medio para obtener los datos que van a alimentar todo el sistema. ¿Sí? Eso lleva un trabajo de campo otra vez importante, de estar en el lugar, de intervenir en el lugar para conseguir sus resultados. El proyecto ha funcionado, el proyecto ha estado premiado a muchos niveles y consiguió una importante base de testimonio de gente contando, bueno, su situación personal y por tanto ha tenido, digamos, en ese sentido ha tenido éxito. ¿Sí? Y nada, y para ir concluyendo, resumiría un poco esto. Planteaba 4 situaciones, ¿no? Una situación en la que no hay previsión, no hay usuario y lo que hacemos es crear un contexto, es diseñar un envoltorio vacío para que el usuario lo utilice. Como autores, por tanto, hacemos arquitectura del proyecto, no hay contenido. Situaciones donde hay contenido y que podemos tener interés en pocos, muchos usuarios según la calidad de la aportación que queramos. Situaciones en las que asumimos que tenemos poca potencialidad en red y por tanto está bien dimensionar a dónde podemos llegar y qué nivel de actividad podemos realizar in situ, qué parte de potencialidad podemos tener en redes sociales y cuál la podemos tener en propia web. Y finalmente una última en la que nosotros somos promotores de lo que algunos llaman activismo transmedia o periodismo transmedia activo, que es cuando diferenciamos la comunidad con la que trabajamos y la que nos va a dar el contenido y el público red que va a ser el público usuario final de nuestros proyectos. ¿Sí? Entonces, como conclusiones, apuntaría estas ideas simplemente por si os pueden ser de utilidad. El autor del proyecto debe actuar como creador, diseñador de un entorno. No expone, en el primer caso, no expone contenidos y no concibe una herramienta. ¿No? Realmente cuando diseñan los memoriales del 11 de septiembre, no están haciendo una herramienta en el sentido de una app o en el sentido de un software, sino que están haciendo realmente una caja vacía. ¿Por qué no funciona el del New York Times y en cambio funciona el del archivo 11 de septiembre? No creo que haya una buena respuesta, o yo no he encontrado una buena respuesta que lo explique todo. Yo sí que creo que es posible que en el caso del New York Times, la interfaz y el contenido asustaba al público general. Si yo soy alguien que estoy llorando la muerte de mi mujer, de mi hijo, de un pariente, y siento que quiero explotar y colgarlo y que se entere todo el mundo, y entro en una web donde los primeros que han publicado son los fotógrafos del New York Times, del Guardian, de los grandes medios, y todos son gente famosísima, a lo mejor ese exceso de calidad me echa un poco para atrás. Mientras que en el otro, en el que simplemente se me dice, haz lo que quieras, y no hay seguramente sobrediseño, y simplemente lo que veo es que hay gente parecida como soy yo, a lo mejor me siento con más facilidad identificado a participar. No lo sé, habría que trabajarlo, habría que estudiarlo bien, pero creo que es un buen caso de un diseño de altísima calidad que fracasa y un diseño sin voluntad de diseño que funciona bien. Y eso, como diseñadores web, nos debería hacer pensar en hasta dónde intervenimos, cuando lo que buscamos es la comodidad del usuario final. ¿Vale? En todos los casos que les he presentado, se precisa claramente de una estrategia de dinamización, sea más o menos transmedia, sea más o menos presencial, pero ninguno de esos casos funciona si no hay detrás un planteamiento y una continuidad y un seguimiento de dinamización activa para conseguir que esos proyectos funcionen. Eso ya lo descubren en 2007, creo que ahora es aún mucho más exagerado. Hay mucha más presencia, hay mucha más saturación, por tanto, es necesario acompañar de estrategias de dinamización.
¿sí? Sobre todo, valorar muy bien la dimensión del proyecto. Si tenemos un proyecto que precisa de 8 usuarios y conseguimos 8 usuarios, es un éxito brutal. Si necesitamos 400.000, bueno, pues tenemos que imaginar si tendremos ese potencial para 400.000, pero no siempre el volumen, el éxito es tener más menos gente, sino tener muy claro nuestro público en relación a nuestro contenido y nuestro posicionamiento web previo antes de iniciar el proyecto. ¿Sí? Y ya para finalizar, como conclusiones dos, la participación realmente responde a modelos transmedia. Debemos tener en cuenta todos los canales y el diálogo con el usuario nunca debe abandonarse o no puede tener picos o discontinuidades. ¿Sí? A mí personalmente en estos momentos me parecen cada vez más interesantes las estrategias para este tipo de productos en las que se combina trabajo in situ, trabajo en local, con trabajo online y trabajar ideas de retroalimentación, porque creo que se están creando o por ahí salen cosas relativamente novedosas y que no siempre la gente de usabilidad buscamos, ¿no? o entendemos que es parte también de nuestro trabajo. ¿Sí? Parte importante, si vuestro proyecto es parecido al proyecto Kipú, ¿no? Que hay una voluntad de transmitir un contenido, pero necesitáis implicar a colectivos y a priori nada de eso es previsible, bueno, pues debemos tener capacidad de adaptación. Hay muchos de estos proyectos que han salido bien, pero no sabemos en el recorrido qué estaba previsto y qué se adaptó. Entonces, bueno, si hay muchas incógnitas de inicio, bueno, planteemos hipótesis o planteemos posibles recorridos de nuestro proyecto. ¿Sí? Insisto, no descartaría los canales presenciales y lo que cuando he podido entrevistar a gente que lleva estos proyectos, todos han coincidido en casos de éxito que de alguna forma el usuario o como mínimo el diseñador, el creador del proyecto, prevea cuál será el retorno que tendrá el usuario de su participación. El retorno puede ser tan simple como el orgullo de haber participado en la Biblioteca Nacional de tu país. Eso para un filólogo jubilado posiblemente es suficiente reconocimiento. Pero para un participante en una exposición comercial que se le pide fotos y tal, seguramente el premio es material fotográfico, es otro tipo de premios que deben ser muy claros y que deben constar como retorno. La participación altruista, porque es guay estar en la red, eso ya es historia. O la mayoría de personas que estamos alrededor de esos temas, cuando se prevé el éxito de por sí, de por solo, nos podemos encontrar como el Museo de Fotografía de Barcelona, que entran 3 personas al mes por aburrimiento. Cuando hay el colegio, hay el abuelo y por ahí ya se genera algo con mayor valor añadido, la cosa se dinamiza. ¿Sí? Y nada, muchísimas gracias. No sé si me he pasado un poquito del tiempo, perdonar. Y si queréis, pues hacemos preguntas o lo que os parezca. Muchas gracias. Bueno, en la presentación he puesto los enlaces por si queréis verlo después, os lo pasaré en PDF para que lo podáis colgar en el repositorio. Muy bien. Perfecto, Pera, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algo que comentar? Hola, buenas. Hola. Ahora, que no se me veía. Buenas, Pere, una pregunta. Dime. ¿Crees que a día de hoy sucedería lo mismo con el ejemplo del caso del 11 de septiembre en estas dos webs? ¿Crees que los usuarios elegirían también el diseño que tenía menos fotografías? El no diseño. El no diseño. El diseño no ¿Sí? diseño. Creo que sí. Creo que sí, con matices. Con matices. Te hago una reflexión. En las últimas aplicaciones que te has bajado y que han tenido éxito, ¿ha habido mucha innovación a nivel de botonería, de las opciones que puede hacer tu móvil?
No. Se ha intentado copiar el look Apple, se ha intentado copiar el look de que parezca, ¿no? Parezca más OS, parezca un poco más, pero en estos momentos yo creo que hay un cierto aprendizaje hay tal saturación de oferta que los tiempos de aprendizaje que queremos que hagan nuestros usuarios y las curvas de aprendizaje se intentan minimizar al máximo posible por no dificultar el éxito de nuestro producto. Entonces, la primera web era una web diseñada completamente acorde con el diseño de 2001. Los links son textuales, están todos en una dinámica muy parecida a lo que había. La otra web es mucho más atractiva, pero los menús están con unas tipografías un poco escondidas. Es atractivo visual, pero no sé qué puedo hacer, o como mínimo tengo que aprender. Entonces, hay una curva de aprendizaje mayor y además yo creo que en ese caso hay una presencia muy potente de personajes de altísimo nivel, ¿no? Hay fotos de toda la plana mayor del New York Times. Eso asusta, eso asusta. Yo no me atrevería a hacerme selfies que acaban de ganar los Oscars, ¿no? Entonces, boom, yo creo que las dos cosas se suman. Pero yo creo que en estos momentos se valora muchísimo la curva de aprendizaje. Y ante un poco más de tiempo de aprendizaje o una mayor eficacia, ¿no? O mayor facilidad, la facilidad yo creo que está ganando. Y entonces, es los aprendizajes de Google, ¿no? De que todo sea un botón y yo te lo daré todo, y como menos aprendas mejor, ¿vale? Eso lo tenemos, ¿no? Es un mantra que nos hemos comido, y sobre todo es eso, si la simplicidad, bueno, es la interfaz de Instagram o es la Instagram, ¿no? de algunas de estas grandes herramientas, ¿no? A mínimos posibles y aprendizajes muy, 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 muy cortos, ¿no? Y yo creo que sí, un proyecto muy diseñado, complejo, ante uno muy simple, cuando lo que estás buscando es una participación muy emocional o la mínima curva de aprendizaje posible. Es mi opinión, ¿eh? No te lo puedo confirmar con lecturas porque no he encontrado estudios test de usuarios bien hechos que lo permitan contrastar. Pero me atrevería a decir que volvería a pasar lo mismo. Muy bien, gracias. A ti. Bueno, pues si no hay nada más, lo dejamos aquí. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Pera. Venga, Muy interesante, ¿eh? venga, Eduardo, muchas gracias. Adiós, hasta otra, ¿eh? Adiós a todos, hasta luego.